El viernes supimos la noticia de la detención de Felipe Cuevas, el viernes pasado. Presidente de la Juventud de la UDI, y esta detención fue en Venezuela, por, según se informó, estar tomando fotografías en un lugar prohibido y estar sin pasaporte. Después de varias horas detenido, se logró la liberación de Felipe y el sábado en la madrugada regresó a nuestro país. Felipe Cuevas está con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuando llegaste dijiste, estoy muy contento de estar en mi país, con mi familia, con mis amigos. En un momento pensé que no iba a tener la oportunidad de verlos de nuevo. ¿Tanto miedo? Sí. ¿Por qué? Por cómo se fueron dando las cosas. Yo cuando tomé la decisión de ir a constatar in situ lo que están viviendo millones de venezolanos, yo sabía que era una situación compleja, que estaba expuesto a situaciones complicadas. Yo tengo mucha relación con gente allá y me habían explicado un poco cómo se está moviendo. Y también me junté con dirigentes acá y me transmitieron un poco precauciones. Yo ya tuve una serie de actividades todas dentro del marco de la ley, acorde obviamente al plan que teníamos, pero cuando surge esta detención, obviamente la cosa se puso bien compleja. Yo lo he dicho en reiterada oportunidad, a mí me encañonaron, nunca me dijeron por qué me estaban tomando detenido. Quisiera que relates así, justamente, escena por escena. ¿Cómo fue ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Qué hora era? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué te hicieron? Aquí lo primero que me interesa a mí recalcar es que era segundo día que nosotros íbamos a visitar a Zairán Rivas. Ella es dirigente estudiantil de un partido que se llama Bandera Roja, que es de extrema izquierda, pero también es opositor al gobierno de Maduro. El primer día se nos negó porque supuestamente estaba caído el sistema, y el segundo día se nos negó porque solamente eran familiares. ¿Dónde está ella detenida? Ella está detenida en el Helicoide, que es a donde se aloja la policía política del régimen de Maduro. Es el servicio de inteligencia, que son los que estuvieron vinculados al asesinato de los primeros jóvenes en las marchas. ¿Es una casa? No, es un centro... Es una cárcel. Exactamente. Ya. Entonces ustedes llegan el segundo día, no los dejan entrar y... Y cuando vamos de vuelta, cuando nos vamos retirando del lugar, yo iba un poco más adelante. Mi celular lo tenía Johan, un amigo de Emerson, y para un auto al lado de nosotros, se bajan policías y nos empiezan a gritar, entréguennos todo, y nos encañonan. Y ahí, lo primero que yo pensé fue, hasta aquí nomás llegué. Entréguennos todo. ¿Y ustedes entregaron todo? Yo entregué todo, yo pasé al tiro inmediatamente mi billetera, que era lo único que tenía. Emerson entregó su billetera, su celular, y Johan entregó los 2 celulares y su billetera. Nos quitaron la mochila con la que andaba Emerson, que habíamos llevado algunas cosas para que se alimentara Zairán, y nos subieron una camioneta. ¿Qué te decían? No nos dijeron nada. Lo único, cuando llegamos, cuando hicimos ingreso al Helicoide, porque esta es una zona, no es militar, pero es de la policía, pero es una zona que obviamente tiene guardia. Cuando hacemos ingreso nos dicen, empezaron a ironizar como, ustedes querían visitar a Zairán, bueno, ahora van a conocer el Helicoide por dentro. Entonces, ahí nos empezaron ya a pedir explicaciones de qué es lo que estábamos haciendo. Le explicamos que nosotros íbamos a ir a la dirigente, que Emerson era amigo de ella, que trabajaban juntos en la universidad. Emerson es el presidente adjunto de la Universidad Central de Caracas, y es la universidad más grande. Y ahí ellos obviamente empezaron a hacer como análisis político. Y ya después empezaron los interrogatorios, me empezaron a preguntar a mí qué es lo que hacía yo, qué hacía en Chile, porque estaba allá. Revisamos el celular juntos. Cuando a mí me pasan el celular de vuelta, me dicen desbloquearlo para ver las fotos. Y yo les muestro todas las fotos y no había ninguna foto del Helicoide. Entonces, ahí ellos ya empiezan a justificar con que dame tu documento de identificación. Y yo les pasé mi carnet de identidad. Sí. Ellos desconocen que existe un tratado a nivel sudamericano que el carnet de identidad te permite hacer ingreso a cualquier país. Y es recíproco, para cualquier nacionalidad. Yo les expliqué eso y les dije, mi cédula de identidad es el mismo número que mi pasaporte. Por lo tanto, es mi identificación. No, que tu pasaporte. Incluso llamaron a LAM para saber cómo yo había hecho ingreso a Caracas. Y ahí corroboraron todo. Y cuando ya se le cayeron los 2 argumentos, no sabían qué decirnos, por qué estábamos ahí. Y ahí, bueno, ahí comenzó toda la parte ya más polémica de esta situación. Estamos conversando con Felipe Cuevas, que es el presidente de la Juventud de la UDI, que estuvo detenido en Caracas. Ahí empezó todo. Sí, ahí empezó. ¿Qué es todo?
Ahí empezaron. Yo les preguntaba constantemente si esto era una detención o si era un proceso común. Porque si supuestamente era por fotografía, al momento ellos de ver que no habían fotografía, nos tenían dejado en libertad. Y no nos respondían, no nos respondían. Lo único que nos hacían era hacer todo este procedimiento que me imagino que hacen con todas las personas que van a tomar detenidas. Poner las huellas dactilares, me saqué las típicas fotos que se ven en películas de frente y al lado. Y yo empecé a exigir mi llamado por teléfono. Porque yo ya veía que me estaban tomando detenida. Entonces yo dije, yo me tengo que comunicar con Chile para explicar que no voy a llegar hoy día. Mi pasaje era para ese día a las 6:30. Y poder comunicarme con la gente de mi partido para que empezara a tomar acciones, porque mi detención era injusta, era arbitraria, y obviamente obedecía a temas políticos, porque subieron inmediatamente que yo era un dirigente político. Cuando empezaron a revisar las fotos, me dieron las fotos que yo tuve en mi campaña, me dieron las fotos con la María Corina Machado también, me dieron las fotos con el papá de Leopoldo López, y ahí el trato cambió, porque ella no era cualquier persona, era opositora al régimen de Maduro. Y cerca de las 3 de la tarde, esto fue como a las 2:15 cuando nos tomaron detenidos, cerca de las 3 de la tarde ya no hacen ingreso al calabozo. Ahí nos sacaron los cordones, nos sacaron el cinturón y nos metieron los zapatos y nos metieron para dentro del calabozo. ¿Cómo era el calabozo? Era un rectángulo de 5 por 2 metros y habían 17 personas. ¿Cómo dormían? Dormí una hora. La gente que está adentro se portó muy bien. Nos hizo un espacio para que nosotros nos pudiéramos sentar. Fueron 28 horas bien duras. ¿Qué tipo de gente estaba allá adentro? Eran todos detenidos políticos. ¿Qué te decían? ¿Qué te contaban? Nos contaban un poco su experiencia, lo traumante que ha sido para ellos, muchos ya en 90 días. Hablan que no se respetan los procesos penales y ni tampoco las leyes venezolanas, porque en teoría uno puede estar ahí en el SEBIN máximo 45 días. A ti te pueden detener por 2 días, a ti te presentan a tribunales y cuando tribunales determinan que te investigan son 45 días y se dicta sentencia. Y hay algunos que llevan 3 meses, otros llevan 4 meses, otros llevan 2 meses y todavía no tienen ninguna respuesta. Entonces ellos están muy angustiados, ellos han sido los que han tenido que pagar un poco el desencanto que hay en Venezuela, la preocupación, el temor, la inseguridad con que viven cientos y miles de venezolanos. Felipe, el senador Navarro dice, la UDI insiste en instalar un conflicto internacional ficticio entre Chile y Venezuela para intentar ocultar los hechos cometidos por el presidente de su juventud, Felipe Cuevas, al fotografiar en Caracas las instalaciones del servicio de inteligencia y al estar sin pasaporte. Dijo que la UDI no tiene argumentos para defender una acción que viola la ley venezolana. Respóndale al senador Navarro. A mí me encantaría que el senador Navarro tuviese la valentía de llamarme por teléfono y me preguntara qué fue lo que yo viví. Hoy día el senador Navarro está haciendo tirabuzón, está manifestando la opinión del gobierno venezolano, en ningún minuto se ha contactado conmigo. Yo me imagino que él sabe lo que es la presunción de inocencia, por lo tanto él debería, antes que todo, haberse comportado como un senador de la República de Chile y no como un funcionario venezolano. Me imagino que él acá hubiese apelado a los mismos argumentos frente a la detención arbitraria de cualquier persona en alguna manifestación. Yo ni siquiera estaba en una manifestación. Yo fui a visitar a una dirigente de un partido de izquierda. Eso es muy importante porque el tema de los derechos humanos, y yo se lo quiero decir a Chile en general, y ojalá que el senador Navarro lo pueda escuchar, el tema de los derechos humanos no es un patrimonio ni de izquierda ni de derecha, es un patrimonio de la humanidad. Y uno tiene que empatizar con lo que están viviendo cientos de dirigentes que han sido vulnerados sus derechos, que hoy día están presos solamente por causas políticas, por pensar distinto y por manifestarse, cosa que acá en Chile es legal. Yo le pido coherencia al senador Navarro. Felipe, pero ¿cómo no va a saber el senador Navarro que tú no necesitas pasaporte para estar en Venezuela? Yo no sé si lo desconoce, espero que no, porque es un senador de la República. Ahora, o sea, si tú estás seguro que no se necesita, porque yo sé que hay tratados. Estoy seguro, de hecho, ¿todos los países? En Sudamérica son Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia. Okay. Me imagino que la isla Surinam y la Guyana no, pero el resto sí. Ya, primero, no necesitabas pasaporte, por lo tanto tu cédula de identidad bastaba. No estabas sacando fotos. No estaba sacando fotos. Esa versión que tú tienes, ¿la avala también el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería chilena, todas las autoridades del gobierno? Sí, de hecho, lo que se ha tratado de acá, a mí siempre se me ha hecho como el contrapunto respecto a las declaraciones que hizo el embajador. Y que he sido súper claro, el embajador hizo declaraciones, él se equivocó. Y yo creo que él lo asumió. Porque las declaraciones del embajador fueron cerca de las 12 del día y él recién tuvo contacto conmigo a las 3 de la tarde. Y de hecho no fue necesario ni siquiera que mi partido saliera a llamarle la atención. Fue el mismo senador Walker, fue el mismo Matías Walker, los que lo llamaron un poco al orden y decirle que se comportara
como un funcionario chileno y no como un funcionario venezolano. También apelaron a la presunción de inocencia, porque él no había tenido contacto conmigo. De hecho, yo quiero decir abiertamente, el embajador chileno ya se portó muy bien desde un punto de vista humano. Él me acompañó en todo momento a partir de las 3 de la tarde que tuvo contacto conmigo. ¿Pero desde qué otro punto de vista no se portó bien? Yo creo que se apresuró en las declaraciones. Él debería haber esperado un poco más de haber tenido contacto conmigo y de haberme escuchado mi testimonio, que es la verdad, de hecho, y cuando él me escucha y se da cuenta que las versiones no son iguales, yo creo que ahí él hizo inmediatamente clic y tiene que haber dicho, bueno, quizás más adelante en mis declaraciones. Estamos tratando de ubicar al senador Navarro, pero parece que no está en Chile, no sabemos si es que está en... Yo sé que él llegó a Venezuela sí. Ese mismo día, el día viernes, sí. porque llamó al embajador. A mí no me llamó, nunca tuvo contacto conmigo. Yo entiendo que él dijo que había hablado conmigo, eso es falso. Llegó cerca de las 3 de la tarde y me encantaría poder hablar con él para explicarle un poco qué fue lo que yo viví, qué es lo que han vivido cientos de dirigentes, para ver cuál es su opinión respecto a lo que hoy día viven millones de venezolanos. Ahora, en el momento, entonces tú pasas estas horas ahí detenido, llegas finalmente a Chile. ¿Cómo fue el momento en que te dejan en libertad? ¿Quién te fue a buscar? ¿Cómo ocurrió eso? El embajador. El embajador estuvo constantemente coordinado con el Ministerio de Interior y Relaciones Exteriores acá en Chile. Sí. La decisión inicial era si es que me pasaban inmediatamente a tribunales o si me dejaban en libertad. Entiendo que la gestión y finalmente la decisión diplomática, por vía diplomática, fue que a mí me dejaran en libertad, porque aparte no tenían ningún cargo. Claro. Aún así se quedaron con todas mis pertenencias. Eso te iba a decir, pero las personas que te detuvieron y las personas que te liberaron, ¿qué te dijeron? ¿Alguna frase al embajador, algo en ese momento? No, yo no lo he contado en ningún medio de comunicación, pero incluso cuando ya habían tomado la decisión de dejarme libre, varios funcionarios de la policía venezolana se acercaron y me dijeron, tú no te vayas a ir de acá, chileno. O sea, había un nivel de resentimiento contra mí muy fuerte. Me lo hicieron ver durante las 28 horas que estuve. De hecho, cuando íbamos para el aeropuerto, se fueron como a 20 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Yo perdí el vuelo, porque el original era 5:30. Son detalles que en verdad prefiero guardarme, no quiero seguir como detallando, prefiero guardarme ciertas cosas porque... Pero es que dan muestra, o sea, de una especie como de... No, sí, yo lo dije. Alevosía, no sé cómo decir. Un hostigamiento constante. Un hostigamiento, porque ya te dejan en libertad y además cuando te llevan al aeropuerto van despacito para que tú pierdas por segunda vez el avión, digamos. Sí. Y de hecho lo perdí cuando llegaron al aeropuerto, hicieron una vuelta entera al aeropuerto antes de hacer ingreso. Y el embajador ahí ya no estaba contigo. Al embajador no lo dejaron subirse conmigo a la camioneta. Él tuvo que irse en otro auto. Y ninguna explicación de parte de ellos. Ninguna. Ya, te quitaron todo. Todo. No recuperaste nada. De hecho, cuando me están devolviendo mis pertenencias y me devuelven mi billetera, yo pregunto y mi celular me dice se va a quedar como prueba. Y les digo, ¿prueba de qué? Si ya revisamos el celular entero y no hay nada, no tienen nada que... Me revisaron el mail, me vieron mis claves. De hecho... cosa que me parece que es ilegal, yo aún así las di porque no tengo nada que ocultar, pero me devolvieron solamente se quedaron con plata, pero era, uno tiene que poner en la balanza y era ponerme a reclamar por todas mis pertenencias y volverme a Chile, que era lo único que yo quería. O sea, yo no quería seguir extendiendo un momento que fue muy difícil. Estamos conversando con Felipe Cuevas, el presidente de la Juventud de la UDI, que estuvo detenido, ¿no es cierto?, por unas horas. ¿Cuántas horas? 20... Fueron más de como 30 horas. 30 horas en Caracas, Venezuela. Y respecto a tú acabas de decir hace un momento atrás, los derechos humanos son universales, son para todo, no tienen color político. ¿Qué opinión tienes tú de aquellos personeros de la UDI, de tu partido, que sí fueron... cómplices pasivos, como se le dijo en algún momento el presidente Piñera, de las violaciones de derechos humanos en la época de la dictadura? ¿Cómo te formaste tú en ese sentido? Mira, yo primero quiero ser súper claro. Yo creo que durante el régimen militar que hubo acá en Chile hubo gente que actuó en la fe. A mí me cuesta entender que hubo gente que supo. De hecho, muchas fuentes declaran que dentro del gobierno hubo mucho opositor a lo que estaba pasando. Yo provengo de una generación distinta. ¿Sí? Yo nací en democracia, valoro la democracia. Miento, yo nací en el 85, pero no viví la salida, viví prácticamente la transición. Yo creo que Chile tiene que sacar lecciones de lo que pasó acá.
Yo siempre lo he definido, acá no hubo 17 años negros de política, que hubo 20. Mi familia fue víctima de violación de derechos humanos en el gobierno de Allende. Mi abuelo se tuvo que ir del país. ¿Por qué? Porque lo perseguían. ¿Por qué? El GAP. Solamente porque mi abuelo era el presidente del gremio de los carniceros en San Felipe y lo perseguían. Estaba en la llamada la lista negra, el plan Z. Mi abuelo tuvo que irse del país, pero yo tomé una decisión de vida de no seguir perpetuando una división que le hace muy mal al país. Y yo creo que Chile tiene que tener la altura de mira de entender de que cuando uno condena las violaciones a los derechos humanos que hubo en la dictadura, no quiere decir que yo esté a favor de Allende. Y cuando la gente cuestiona y también enjuicia las violaciones que hubo en el gobierno de Allende, no quiere decir que sean pinochetistas. Yo repito, los derechos humanos son un tema, un patrimonio de la humanidad, no de derecha o de izquierda. Y dado lo que vivimos nosotros tenemos que ser los primeros hoy día en condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo les dije antes, me he comunicado con algunos dirigentes, yo les dije que no los voy a dejar solos, yo voy a seguir continuando. Hoy día cuentan con un aliado más respecto a lo que viven allá. Venezuela es un país que se está cayendo a pedazos. Y de verdad es muy distinto vivirlo que verlo. Por último, Felipe, tú me decías que estabas muy cansado, que habías dormido poco. ¿Todavía estás un poco como en shock? No sé si en shock es la palabra, pero cuesta un poco volver a... fueron horas muy tensas, muy tensas, muy angustiantes. Uno se siente muy vulnerable porque nunca te decían que iba a pasar. Hubiese sido distinto si me hubiesen dicho, ¿sabes qué, Felipe? A ti te vamos a jugar por esto, mañana vas a ir a tribunales y ahí se dicta la sentencia. A mí no me decían nada, me hostigaban, era un tema constante. ¿Te pegaron? No. Okay. No, pero yo escuché cómo torturaron a 2 personas. No solamente yo, 17 personas. A 2 detenidos que habían en ¿Tortura? ¿Cómo sí. sabes tú que lo estaban torturando? Porque escuchamos cómo le estábamos pegando. Al lado de nosotros, en la celda al lado. Gritos. Se escuchó grito. Y de hecho, una de las personas que estaba conmigo adentro también lo habían torturado. Le pusieron una bolsa en la cabeza y le pegaron y a otro le habían puesto corriente. Bueno, ahí está la historia, el testimonio de Felipe Cuevas. Recordemos que él es el presidente de la Juventud de la UDI, que estuvo 30 horas detenido en Caracas, que pudo conocer más de cerca entonces esa situación que él está denunciando ahora, e insiste, él no estaba tomando fotografías y, como él dice, no tenía por qué tener el pasaporte a la mano, porque con la cédula de identidad tú puedes tener derecho a ingresar a cualquier país de Latinoamérica, como así lo establecen las leyes. Gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Que te vaya bien. Muchas gracias. Chao.